Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo en este remanso espiritual que el Señor nos regala para poder encontrarnos con el misterio de la palabra de Dios. Quiero presentarte hoy una lectura tomada del libro del Eclesiástico, que nos habla de la sabiduría. Dios es el único sabio, y en su amor, en ese amor infinito, Él quiere compartir con nosotros esa sabiduría. Pero no se trata de conocimientos científicos, no se trata de enigmas de la humanidad, se trata del conocimiento del mismo Dios, acercarse al misterio de Dios, sentirse humilde ante Dios y recibir humildemente sus dones. Esa es la verdadera sabiduría. Escucha lo que te dice el libro del Eclesiástico, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él para siempre. ¿Quién puede contar la arena de los mares, las gotas de la lluvia, los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura del cielo, la extensión de la tierra, el abismo de la sabiduría? Antes que todas las cosas fue creada la sabiduría y la inteligencia previsora desde toda la eternidad. El manantial de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas, y sus canales son los mandamientos eternos. ¿A quién fue revelada la raíz de la sabiduría? ¿Y quién conoció sus secretos designios? ¿A quién se le manifestó la ciencia de la sabiduría? ¿Y quién comprendió la diversidad de sus caminos? Solo uno es sabio, temible en extremo, el Señor, que está sentado en su trono. Él mismo la creó, la vio, la midió, y la derramó sobre todas sus obras. La dio a todos los hombres según su generosidad, y la infundió abundantemente en aquellos que lo aman. Jesús, hijo de Sirac, Ben Sirac, el autor de este libro, es un escriba de una familia relativamente acomodada. Es un burgués de Jerusalén donde vivía más o menos hacia el año 200 antes de nuestra era. Viajó por el imperio griego y, como todas las clases dirigentes del tiempo, fue seducido por la cultura helenística. Era un hombre abierto a las corrientes de las ideas humanistas y procura hacer una síntesis entre la cultura griega y las tradiciones religiosas recibidas de sus antepasados judíos. Ben Sirac tiene un pensamiento sólido, tiene un pensamiento equilibrado, es un testigo muy estimable justamente de las costumbres y de la doctrina del judaísmo inmediatamente anterior a esa edad heroica de la persecución de los macabeos. Y este libro nos presenta una descripción clásica del alma del judío piadoso, común, ordinario, que va a perdurar en tiempos de Cristo, mucho más allá de las camarillas sectarias que oponen a los fariseos y a los saduceos.
En muchos de los pasajes de este libro vamos a encontrar ya algo del Evangelio. Y uno de los temas que aparece en esta época es el tema de la sabiduría que proviene del Señor y que está siempre con el Señor. Es la primera frase del libro y es la clave de todo lo restante. Ben Sirac tiene un humanismo sólido que él llama sabiduría y que al mismo tiempo es inseparable de la fe. Esto es lo interesante. Según él, el éxito del hombre, el arte de vivir bien, procede de una correspondencia con el pensamiento divino de Dios. En la medida en que yo pienso lo que Dios piensa, en la medida en que el pensamiento de Dios se hace carne en mí, yo voy a ser feliz. Y por eso dice que solo uno es sabio, que solo uno es temible, el que está sentado en su trono. Es el Señor. Así, el temor de Dios, que con frecuencia equivale al amor de Dios, es entonces la fuente de la sabiduría. Y como en filigrana, uno podría preguntarse, ¿no podríamos adivinar ya como un esbozo de la encarnación? El hombre perfecto va a ser pronto aquel que es también la sabiduría misma de Dios. Y en ese preludio de Ben Sirac podemos percibir como un anuncio del prólogo de San Juan. Toda sabiduría proviene del Señor. En el principio era el Verbo, y con Él está por siempre. Y dice Juan, y el Verbo estaba con Dios. Y el eclesiástico, solo uno es sabio, el Señor. Y Juan nos dice, y el Verbo era Dios. El Señor creó la sabiduría, la midió y la derramó sobre todas sus obras, en todos los vivientes conforme a su largueza, y la dispensó a los que lo aman. Todo fue hecho por Él, y nada se hizo sin Él. En Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. De su plenitud todos hemos recibido. Es una visión, fíjate, absolutamente optimista del hombre, fundada sobre la convicción de que Dios derramó sobre todo ser viviente algo de sí mismo, una participación de su sabiduría, una participación de su espíritu. Me pregunto, ¿estoy convencido de que buscar a Dios es también crecer en humanidad? ¿Qué importancia le doy a la oración, a la contemplación de la sabiduría de Dios en sí mismo? Estoy convencido, por lo tanto, de que crecer en humanidad es aproximarse a Dios. Todo esfuerzo de promoción de verdadero humanismo, incluso si momentáneamente parece ignorar a Dios, va dirigido a la sabiduría de Dios. ¿Qué importancia le doy a la cultura humana, al esfuerzo moral, a la promoción válida de mis hermanos, a mi propia promoción? La arena del mar, las gotas de la lluvia, los días de la eternidad, la altura del cielo, la extensión de la tierra, la profundidad del abismo. ¿Quién dirá su número? ¿Quién los explorará? Antes de todo estaba creada la sabiduría, la inteligencia prudente. ¿Quién conoce sus recursos? ¿Quién conoce sus finezas? Sabiduría, inteligencia, fineza, ciencia, son todos dones de Dios. Te invito a que medites en esto y le pidas al Señor la gracia de poder contemplar siempre su gloria en medio del mundo. Hacelo con este canto de Fernel Monroy, La habitación de tu gloria.
La habitación de tu casa he amado, donde mora tu gloria. Por ti estoy desesperado. Quiero estar siempre a tu lado, siempre a tu lado, Señor, para contemplar tu hermosura, para degustar tu dulzura, para contemplar la belleza de tu corazón. Es la razón de estar en tu habitación. La habitación de tu casa he amado, donde mora tu gloria. Por ti estoy desesperado. Quiero estar siempre a tu lado, siempre a tu lado, Señor, para contemplar tu hermosura, para degustar tu dulzura, para contemplar la belleza de tu corazón. Es la razón de estar en tu habitación, para contemplar tu hermosura, para degustar tu dulzura, para contemplar la belleza de tu corazón. Es la razón de estar en tu habitación. Para contemplar tu hermosura, para degustar tu dulzura, para contemplar la belleza de tu corazón. Es la razón de estar en tu habitación. Para contemplar tu hermosura, para degustar tu dulzura, para contemplar la belleza de tu corazón. Es la razón de estar en tu habitación. Hoy levantamos adoración en lo profundo del corazón, para ti que eres la razón de nuestra adoración. Levantamos a ti nuestro corazón.
Te invito ahora a que escuches un evangelio tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29, que dice así. Después de la transfiguración, Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte. Llegaron donde estaban los otros discípulos y los encontraron en medio de una gran multitud, discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué estaban discutiendo? Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó, Creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró a la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo derriba, lo hace echar espuma por la boca, rechinar los dientes, se queda rígido. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua para hacerlo perecer. Estos detalles del Evangelio hacen pensar en una epilepsia. Ya dijimos que los antiguos no tenían nuestros diagnósticos precisos para muchas enfermedades, y entonces atribuían a espíritus impuros todo lo que ataca al hombre de un modo más espectacular. Y por otra parte, la continuación del relato nos va a mostrar que este muchacho padecía de un mal en sentido doble, tenía una epilepsia y una presencia demoníaca. Y Jesús va a llevar a cabo esta curación en dos tiempos. Primero hay un exorcismo que lo libera del espíritu impuro y que deja al muchacho como muerto. Y después llega la curación definitiva, hecha mucho más sencillamente a la manera de otras curaciones. Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y el Padre dice, le dije a tus discípulos que lo arrojasen, pero no pudieron. Jesús les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Fíjate que este milagro parece haber sido relatado para poner en evidencia este contraste entre la impotencia de los discípulos y el poder de Jesús. Jesús manifiesta sufrimiento. En estas palabras hay una especie de desánimo. Jesús se encuentra solo, incomprendido, despreciado. Incluso sus discípulos no tienen fe. Y da la impresión de que tiene apuro por dejar esta compañía insoportable. Y todo esto nos hace penetrar en el alma de Jesús. A fuerza de verlo actuar como hombre, acabamos por encontrar muy natural que Dios se haya hecho hombre. Y no acabamos de comprender en qué manera esta encarnación de hecho fue un anonadamiento, un hacerse nada,
un encadenamiento, un descenso, una humillación. Dice la palabra, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y es evidente que no deben entenderse estas palabras en sentido espacial. Pero sí que hubo momentos en los que Jesús, en su condición humana, esto le tuvo que ser una cosa terriblemente costosa, justamente por los límites que le imponía, por la promiscuidad que le deparaba. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Todo es posible para el que cree, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Lo que Jesús necesita para sanarnos es fe. Es la fe lo que pide a los que le rodean. Y su gran sufrimiento es que en su entorno las gentes no creen, y él sabe las maravillas que la fe es capaz de hacer. El padre del muchacho intuye todo esto, y a la invitación de Jesús le hace una profesión de fe, admirable. Admirable porque está llena de modestia. Y le dice, sí, creo, Señor, pero necesito que vengas a robustecer mi pobre fe, porque siento que no creo todavía suficiente. ¿Por qué no hemos podido echarlo nosotros? Es que esta especie no puede ser expulsada por ningún medio si no es por la oración. El poder de la fe es el poder de la oración. Los apóstoles por sí mismos, humanamente, son radicalmente incapaces de hacer una obra divina. Su poder les viene de Dios y encuentra su fuente en la oración. El espíritu impuro salió del muchacho dejándolo como un cadáver, de tal manera que muchos decían que estaba muerto, pero Jesús tomándolo de la mano lo levantó y se mantuvo de pie. Y este milagro tiene un tono pascual. Nos habla de muerte y nos habla de resurrección. Y esto evoca la impotencia radical del hombre, de la cual solamente Dios lo puede liberar. La fatalidad última, esencial, solamente puede ser vencida por Dios. Únicamente la fe y la oración humilde pueden liberarnos de esa fatalidad y de ese miedo. Te invito a que lo medites y lo sigas orando con este canto de Hugo Almanza. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama.
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera,